Buenas tardes a todos. Miren, yo le dije a Randy que creo que él no me quiere porque me puso el tema más difícil de todos. La justicia bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué es el más difícil? Bueno, porque después de lo económico, la nación que no tiene justicia prácticamente no tiene nada. Y una nación sin justicia no puede sostenerse. Lo decía Ricardo Wagner ayer y lo dice la Biblia. Entonces, dentro de la justicia está también un misterio enorme. Yo me declaro, es más, hice la presentación así de sencilla, de blanco y negro, porque no me atrevo a clarificar o venir y decir esto es la justicia de Dios para la tierra, porque estamos hablando de naciones. Entonces estamos hablando del ámbito de los hombres, pero afectados por lo divino. Y en el tema de justicia, cuando hablamos de lo divino, la cosa es complicada. Ya nos mencionaba el joven, la justicia en el reparto de las cosas, si lo vemos desde el ámbito humano, no nos cuadra. Porque ¿por qué le van a dar más al que tiene más? Porque la justicia humana nos lleva por otro lado. La justicia de Dios avanza distinto. Entonces, ¿cuál justicia vamos a aplicar en las naciones? Entonces yo empiezo a meditar sobre, primero, qué es la justicia. Porque entonces estamos ante dos formas de ver la justicia. La justicia que aplica Dios para lo divino, para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual y la siguiente vida. Y la justicia humana que se tiene que aplicar acá. Bueno, los romanos definieron la justicia como darle a cada quien lo que le corresponde. Y en base a ese elemento se ha creado justicia en nuestros países, nuestros pueblos. Se dice que es justo el que le da a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿quién determina lo que le corresponde a cada uno? ¿Quién tiene la capacidad de decir, esto te corresponde? Es difícil. Y en el lado divino dice que la justicia es el carácter de Dios, porque Él es justo, Él es total justicia. Su carácter define toda la justicia, ¿o no? Qué complejo, ¿no? Pero entonces quiere decir que la justicia es necesaria para la vida en esta tierra y para la vida en la siguiente vida, porque esa es la oferta también que tenemos. Es cierto que estamos hablando de transformar naciones, pero no está separado de la salvación del alma. Entonces este tema de justicia suma las dos y le pone un cierre, creo yo, a todo lo que podamos transformar. Porque si nosotros no logramos ser justos con capacidad para dar lo que corresponde, ni ser justos para emular el carácter de Dios, realmente todo lo demás no servirá para mucho, porque nuestras naciones seguirán sufriendo. Y ese es el gran debate hoy en El Salvador. Y quiero llevarlos a comprender un poco lo que pasa acá, porque el tema acá se reduce a justicia. El tema se está reduciendo a justicia. Y viene entonces esta reflexión a plantear el problema. ¿Cómo aplicamos esa justicia en los procesos humanos? ¿Cómo crear un gobierno civil justo? Ese es el problema. Si vamos a transformar la nación. ¿Y qué entendemos el resto por justicia? ¿Qué estamos esperando que haga un gobierno justo? ¿Qué hace un gobierno justo? Es el que reparte el dinero que nosotros producimos, como ya decía nuestro invitado. Decía Jorge, está repartiendo el dinero que no genera. ¿Eso es justo? Está quitando los derechos constitucionales a las personas porque tiene que darle seguridad a la gente. ¿Eso es justo? No sé, son preguntas. Yo no traigo las respuestas, yo estoy simplemente reflexionando, porque repito, no me atrevo a decir sobre el tema de justicia qué es lo que hay que hacer, pero me voy a atrever a responderlo porque es la obligación
que tengo como panelista. El problema es que esto nos está llevando a un mundo en el que se está echando por borda todo lo demás. Me refiero a que los gobernantes ya no tienen respeto por la ley, porque creen que lo justo es hacer lo conveniente. Y en las reglas de Dios, lo justo es también cumplir la ley, sea cual sea la ley. Hay que cumplirla, porque dijo Jesucristo que Él no venía a desechar la ley, la venía a perfeccionar. Es decir que las leyes son importantes y hay que respetarlas, pero por conveniencia yo modifico los procesos electorales para quedarme toda la vida de presidente. ¿Es eso justo? Es conveniente probablemente para él y sus intereses, pero eso está sucediendo en muchos gobiernos, porque la historia se está repitiendo y todo depende de quién realmente gobierna. ¿Quién gobierna? En la nación hebrea gobernaba Dios al inicio. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Si gobierna el creador, la justicia es distinta, porque en primer lugar, la justicia viene de entender que Él nos ha creado y que nosotros somos criaturas. Por lo tanto, es justo obedecer solo al que me ha creado. Pero los hombres no quisieron a Dios como gobierno. Pidieron reyes y crearon imperios. Los imperios no vienen de Dios. De Dios viene el reino a la tierra. Y en la justicia de los imperios, los hombres, lo dijo la Biblia, hacen lo que quieren. El rey, y está escrito, les va a quitar los impuestos, les va a quitar sus hijos, y hay muchas cosas bien detalladas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora como sociedades en el mundo, pidiendo reyes o pidiendo que Dios gobierne. ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué es lo que los cristianos estamos permitiendo? ¿Entendemos la diferencia o no? Porque dice la sabiduría, que la sabiduría es conocer a Dios. Y el que conoce a Dios diferencia el bien del mal, aun cuando venga disfrazado. Aquí el problema es mucha justicia que no se cumple, pero está disfrazada de posibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuestra justicia, hablando de procesos, es más o menos esta. Los principios hebreos dicen que la primera constitución es la ley de Moisés. Algunos dicen antes el código de Hammurabi, pero hay diferencia entre cada cosa, porque el código de Hammurabi es un dictamen de un rey. La ley hebrea es avalada por el pueblo 3 veces. Cuando le preguntan, ¿estas leyes las van a cumplir? Todos dicen sí. Entonces se vuelve una constitución avalada por la gente. Entonces, pero la ley sigue siendo importante y estas influencias las tenemos nosotros. Después los griegos nos agregaron modelos de justicia con juicios abiertos, hasta con 6,000 jueces ahí para un caso de alguien al que le acusaban de algo, con votación secreta. Es decir, le fueron agregando al mismo problema que hoy estamos evaluando: cómo traer la justicia para que la nación no sufra. Porque no se puede dejar libre a un culpable, dice la ley, ni tampoco culpable al que no lo es. También nos influenciaron los romanos. A Jesús lo juzgaron con las leyes romanas. Según la ley romana era justo crucificarlo, pero según la ley de Dios, esa crucifixión lo justificó. Entonces fue justamente lo que tenía que pasar. Es difícil, porque al que estaba con Cristo en la cruz, Dios lo perdonó y le dijo: hoy vas a estar conmigo, solo por haber creído. ¿Era justicia de la tierra o justicia divina? Pero al final justicia. Entonces, ¿cómo establecemos la justicia? ¿Qué capacidad tiene un presidente de decidir sobre la vida de las personas? ¿Debe ser el presidente? No. Creo que tenemos que ir perfeccionando este modelo. Los franceses, después de la revolución, nos trajeron los códigos, organizaron la división de poder un poco mejor estructurada, códigos, jueces,
y empezó un proceso que es lo que ahora también lo combinamos con derechos humanos. Perdón si me regalan agua o alguien, por favor. Como dijo Ileana, los derechos humanos vinieron a atravesar toda esta parte de justicia y entonces se convirtió, gracias, en que las personas, claro, tienen derechos. Perdón que mi garganta está bien lesionada por una operación que me hicieron ayer y estuve sedado y me ha golpeado mucho. Pero decía, los derechos humanos se atravesaron y es cierto, la Biblia, Dios es el que reconoce los derechos en los humanos primero que nadie. Los derechos humanos vienen de la Biblia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, por resolver un problema, podemos sobrepasar lo que Dios dijo que había que respetar? Y entonces se vuelve el conflicto sobre el tema justicia. Y aquí estamos ahorita. ¿Quién está gobernando nuestras naciones? ¿Dios o los hombres? Y nosotros, sabiendo que debe ser Dios el que gobierna, permitimos que gobierne el hombre con su ley y no con la de Dios. Pero la disfraza de Dios y nos sentimos cómodos porque dicen, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios y estoy gobernando desde aquí y gobierno todo. No respeto la división de poderes creada por la misma Biblia. Cambio la ley porque me es conveniente. ¿Dónde está la justicia en eso? ¿Porque haya paz? Bueno, aquí tenemos paz ahora. Pero tenemos 4 años de no tener derechos constitucionales para todas las personas. Y el mismo juicio que se hace sobre los malos, lo están ahora haciendo sobre personas consideradas simplemente detractores y enemigos. ¿Eso es justo? ¿Generará una nación buena? ¿Vale la pena entonces sostener a un rey todo el tiempo que se quiera quedar cuando la misma ley le decía que no podía quedarse más? Solo porque el apoyo popular garantiza una posición, ¿vamos a permitir otra justicia que no sea la correcta? ¿Cómo? ¿Cómo salimos de esto? Yo hago preguntas y estoy seguro que vamos a tener más preguntas, pero este tema es importante descifrarlo porque así como estamos en el tema de la economía, en el tema de la ideología que está golpeando la familia, sin justicia no vamos a ir a ningún lado, porque es la misma justicia la que nos está diciendo que debemos aceptar el matrimonio homosexual. Esa justicia que algunos reyes, algunos hombres están haciendo. Y algunos lo hacen hasta diciendo que Dios lo permite. Tenemos que pensar en eso. Bueno, entonces, para mí esta es la solución y quiero abrir el debate porque es lo que he podido hacer. Quiero decirles, yo no soy abogado. Yo no he estudiado leyes, simplemente he sido periodista más o menos unos 25 años en El Salvador como para estar cerca de estos temas y del gobierno y de todo lo demás. He visto pasar todos los gobiernos de las últimas generaciones, los he criticado a todos, todos me han perseguido en algo, pero este último ha sido el más duro. ¿Hay justicia en eso? No lo sé. Pero yo creo que los sistemas de poder separados deben estar bien claros en sus funciones con la cosmovisión correcta. ¿Para qué es el gobierno ejecutivo? ¿Para qué es el gobierno legislativo? ¿Para qué es el gobierno judicial? Y en este último es el reto para el concilio, porque creo que muy poco hablamos del gobierno judicial, y eso es el tema de justicia. Si vamos a la historia, los jueces juegan un papel importante. Entonces la estructura puede ser cualquiera, pero si hay jueces que realmente respetan la legalidad y respetan la justicia, las naciones sobreviven. Vemos en Estados Unidos, el presidente Trump quiere avanzar en algunas cosas que probablemente tiene sentido, pero hay un juez que le dice eso no se puede hacer. Y entonces no es que eso sea malo. Aquí se nos está vendiendo que la gobernabilidad es yo propongo una idea como presidente y todos tienen que decir que sí porque yo soy el presidente. Pero en la justicia dice que los jueces pueden decir no y debe respetarse. Pero es una cosa que debemos estudiar con más profundidad porque creo que no lo hemos profundizado suficiente. ¿Qué hacer con el tema justicia? Pero bueno, entonces sí sabemos la cosmovisión correcta para el gobierno central, el gobierno ejecutivo.
Sí sabemos muy bien que las leyes son las que hacen justicia, pero si los hombres que hacen las leyes, hombres y mujeres que hacen las leyes, no tienen los principios, las leyes corrompen la justicia. Porque el juez, aparte de, ahora se limita a que si el código lo dice, se hace. Bueno, ni siquiera eso. Lo dice el código, pero yo lo puedo retorcer como me da la gana para quedar bien con alguien. O con el dinero corrupto o con un poder más fuerte que el de él. No tenemos independencia judicial. No tenemos justicia. Entonces no podemos apelar a la justicia. El problema es ver que la justicia es buena cuando te favorece. Pero cuando la justicia viene en tu contra, entonces te das cuenta que necesitabas un sistema de justicia real. Entonces, los hombres que sepan crear y aplicar la ley con justicia deben incluir la misericordia, ¿o no? Sí, depende, claro. Pero hay que tenerla o no. Dios dice que tenemos que ser misericordiosos. La restitución. En la Biblia había un proceso de restitución. No era tanto el castigo, sino restituir el daño que se había hecho. Era justicia. Claro, también ahora incluíamos la reprensión, la cárcel. Pero ustedes ven que la cárcel no existía antes. La cárcel no existía, existía la compensación al daño cometido. Y viene lo más importante, con la sabiduría y preferencia de Dios sobre el arrepentimiento. Estas cosas no pueden dejar de estar en el lado de la justicia. No es que no le demos castigo al que lo merece, pero el arrepentimiento también tiene un papel que jugar en esto. Porque si no aprendemos ni apreciamos el arrepentimiento de otros, no estamos siendo justos. Y hay que saber también llevar a la gente a que se arrepienta para que ese sea un valor de la nación. El arrepentido debe tener su justicia. Y por último, pues, ¿verdad? Dios prefiere eso. ¿O no fue eso lo que hizo con el que estaba en la cruz? Vio su corazón arrepentido y dijo, vas al cielo. Hizo justicia. Él lo sabe. Entonces es un tema difícil. Gracias, Randy. Te agradezco. Pero abrimos para sus preguntas y debatámoslo, platiquémoslo, porque este es un tema no terminado, sino puesto en la mesa para que lo reflexionemos.